Bien, amados, estamos aquí nuevamente todos reunidos este miércoles para compartir una hermosa palabra que nos llene de ánimo, que nos llene de fuerza interior, que el hombre interior reciba la palabra, Señor bendito, para que todos nosotros perseveremos hasta el fin, estemos como buenos soldados que luchan en la batalla, capacitados y habilitados por tu Espíritu Santo, Señor, y que mis hermanos vayan estando cada vez más habilitados para poder mantenernos en este mandamiento que tú nos das, Señor, de vivir tu palabra, en esa lucha, Señor, contra la carne, del espíritu contra la carne. Tenemos esa grande bendición que tú nos has dado, de que el Espíritu Santo del Padre esté con nosotros y Él nos llene de fuerza, de vigor, como dice la Escritura, Señor, nos dé fuerzas como el búfalo y nos haga volar como las águilas. Todo esto será para gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, amados, hoy tocaremos el tema de los vencedores. El domingo hablamos de los tibios y en el sentido de tener dos pensamientos y el de no estar afirmados, el de no ser unos convertidos plenos, en el del pretender tener una segunda respuesta a las cosas, una segunda solución a nuestros problemas, ¿verdad? Todo eso nos desvía de ese camino estrecho, de la misma palabra señala, la puerta es estrecha, el camino también es estrecho, y es un camino que nos demanda y nos exige caminar conforme ese camino ha sido trazado. Y es un camino recto, no tiene curvas, no es sinuoso, es un camino recto para que podamos ver nuestro destino, para que podamos conocer al lugar a donde vamos. Amén. Entonces, esto es importante y por eso los vencedores, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos un espíritu de vencedor, un espíritu de victoria. Amén. La misma palabra nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, amén, sino que hemos recibido un espíritu de valor, de dominio, dice la bendita palabra. Entonces estamos habilitados, estamos capacitados, dejémonos nada más guiar por el comandante en jefe del ejército y de seguro haremos muy bien nuestra tarea en esta tierra. Vamos a leer, por favor, como primer texto, Éxodo 19:5, para que vayamos viendo que el diseño de Dios es exactamente el mismo, no varía. En el caso de Éxodo 19:5, dice así la bendita palabra, así le dice a Moisés, Jehová de los ejércitos le dice a Moisés, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Amén. Entonces, ¿cuál es la demanda de Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel? Que fueran un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Amén. Esto ya nos va perfilando de alguna manera lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Amén. Lo que está contemplado en el libro de Apocalipsis, que dice en el capítulo 1, dice, Señor, el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. Entonces, tanto en el pueblo antiguo de Israel como ahora a la iglesia,
hay un denominador común que se llama santidad. ¿Santidad para qué? Para poder ejercer el oficio sacerdotal. Entonces, un vencedor necesariamente tiene que caminar en la santidad para poder superar todas las tentaciones del enemigo, poder dominar las aflicciones de la carne y aún las tentaciones que lleguen a nuestra vida. Entonces vemos que el diseño del vencedor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es alguien que ejerce el sacerdocio a través de una vida de santidad. Amén. Esto no ha cambiado, para nada ha cambiado, sino al contrario, el estándar ha aumentado. El pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, caminaba en la carne. No nos olvidemos que ellos no tenían al Espíritu Santo permanentemente con ellos, que los guiara y que les ayudara a poder superar las debilidades de la carne. Por lo tanto, pero la santidad, si se les pedía, la santidad la alcanzaban con el cumplimiento de la ley. Ahora a nosotros se nos pide, y eso vamos por favor a Mateo 5:48, donde vamos a poder ver ahora un agregado más al estándar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora ya no somos nosotros con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús. Amén. Bien, ¿qué dice Mateo 5:48? Bueno, dice lo siguiente, esta porción dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nación santa y perfectos. Amén. Esto eleva considerablemente el estándar que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. ¿Y cómo no habría de ser así si formamos parte del cuerpo de Cristo? Si nosotros todos alrededor del mundo, desde Esteban, el primer mártir, hasta el último, llegamos a la altura del varón perfecto. Tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. La iglesia tiene que llegar a la altura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que se consumen las bodas entre Jesucristo, el varón perfecto, y su iglesia. Amén. Por eso ahora el estándar es más alto y demanda de nosotros que estemos constantemente siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que nos va a perfeccionar? La misma palabra, la Escritura dice que vosotros estáis limpios y perfectos por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya tenemos los dos elementos con los cuales vamos a alcanzar esa perfección. Y luego vamos a leer Filipenses 3:15 para que nos quede un poquito, amén, más consolidado el asunto de del texto. Entonces Filipenses 3:15 dice así: así que todos los que somos perfectos. Y este versículo que estamos leyendo ahorita, mis amados, sirve para deshacer ese pensamiento que no es de Dios, que está en la mayoría de la mente y en el pensamiento de la mayor parte del cristianismo, de que somos humanos y por eso erramos. Es que somos carne y por eso pecamos. No, mi hermano, mire usted lo que dice este versículo, el que dice: así que todos, a los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, los que somos perfectos. Amén. ¿Por qué?
nosotros en la tierra, mis amados, estamos viviendo en una dimensión en la cual el tiempo influye sobre él. Pero en los cielos no hay este tiempo cronos que tenemos nosotros, no es el mismo que está en el cielo. Por eso el Padre ya nos ve perfectos en Cristo Jesús. Pablo está hablando en presente, ¿verdad? Todos los que somos perfectos, los que ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, amén. Entonces ya tenemos, amados, el Espíritu que nos va a llevar a la perfección. De esta manera, mis amados, podemos entender que los victoriosos en Cristo, los vencedores en Cristo Jesús, llegarán a alcanzar el nivel de la perfección. Conforme vayamos desarrollando esta enseñanza, usted va a ir viendo que esto es lo que escribe la Escritura, y eso es lo que usted debe de aceptar en su espíritu. Yo soy perfecto porque el Espíritu de Dios, que es perfecto, está en mí y Él me guía. Estoy ahorita siendo perfeccionado porque estoy en la dimensión donde el tiempo todavía influye sobre mi vida. Amén. Bien, esto de vencedores, de gente que tiene que entrar en lucha, que tiene que entrar en batalla, mis hermanos, está muy claro en el libro de Efesios, capítulo 6, que es un tema que hemos compartido mucho en la congregación, pero nuevamente hablaremos de ella. En Efesios 6, versículo 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su espíritu. Y entonces nos recomienda, amén, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo, mi hermano, lo hemos leído mucho, hemos compartido diferentes enfoques de este versículo, pero usted lo tiene que hacer suyo, de que la lucha no es contra carne ni sangre. Esa es la clave de toda nuestra vida espiritual acá en la tierra. Si yo me dedico todo el tiempo a estar luchando contra la carne, entonces lo que yo voy a hacer es tener una vida que está limitada simplemente por el tiempo que yo esté aquí, por las circunstancias que están pasando y de las cuales yo no tengo control, de los ataques del enemigo, amén, y entonces yo estaré perdiendo y desperdiciando mi tiempo. Todo aquel que haga, bueno, que ya vino a Cristo Jesús, obviamente estoy hablándole a hijos de Dios, todos estos que vuelvan a hacer cualquier actividad que quieran hacer y lo vuelvan a hacer en la carne, están perdiendo su tiempo. Amén. Tenemos que entender que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que es este mundo, y la carne, al reino admirable de la luz, que es el mundo espiritual. Entonces, si yo permanezco el mayor tiempo posible en el mundo espiritual, con el compañerismo y la guianza del Espíritu Santo, yo seré un vencedor. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual tiene todo el poder y la autoridad sobre el mundo natural. Y esta es el reino de los cielos manifestado sobre la tierra. Si yo permanezco en el mundo espiritual, entonces yo estaré viendo cada vez a mi alrededor maravillas, milagros y prodigios. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es contra carne ni sangre, es contra espíritus que quieren, amados. ¿Por qué? Porque usted ya es un ser espiritual. Cuando usted vivía en el mundo, era usted un hombre almático,
o una mujer carnal, y entonces lo que el enemigo hacía era ponernos enfrente de nosotros todos los placeres y deleites del mundo. ¿Por qué? Porque esos son para la carne. Pero en el momento en que venimos a Cristo Jesús y su Espíritu mora en nosotros, entonces la lucha ya no es en la carne, la lucha es ahora en el Espíritu. Y si entendemos esto, y nosotros somos capaces de vestirnos la armadura de Dios, entonces obviamente seremos unos vencedores. Seremos gente que estará siempre despierta, que seremos atalaya de nuestros propios actos, y entonces nosotros podemos estar siempre alerta. Amén. Y la palabra misma dice, la carne es débil, aunque el espíritu siempre está dispuesto a dar la batalla. Bien, con esto vamos viendo algunos detalles que nos hacen tener la capacidad de vivir como vencedores, de vivir más alertas, ¿verdad? De saber las cosas que van aconteciendo. Yo conozco la palabra, vivo la palabra, el Espíritu Santo me redarguye en mi corazón, entonces yo estoy capacitado para tomar las mejores decisiones y para poder luchar cualquier batalla de tentación, amén, de concupiscencia y resultar un vencedor. Entonces, la armadura misma nos está diciendo cómo debemos de habilitarnos. Ahora bien, vamos a ir a 1 de Timoteo, por favor, 6:12. Y en esta porción de 1 de Timoteo 6:12 nos dice lo siguiente. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, y pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, o sea, acuérdate de que eres salvo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y si usted ve, mi amado, la buena batalla de la fe se pelea con el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, vemos que estamos habilitados, estamos capacitados, mis hermanos. El problema grande es que cada vez viene a nuestra mente nuestros recursos humanos, nuestros recursos carnales. Y obviamente sí, con los recursos de la carne estamos vencidos por el enemigo. Él es un ser inteligente, que se inclusive dotado de algún poder, obviamente tiene muchas ventajas contra nosotros si solamente luchamos contra ellos en la carne. Pero luchando en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Y entonces el poder de Dios ya está con nosotros. Obviamente vencedores seremos en esa batalla. Entonces vamos todos a luchar la buena batalla ¿de qué? ¿Batalla de qué, pastor? De la fe, mijo, aquí lo dice. La buena batalla de la fe. El justo por la fe vivirá. Todo aquel que empieza a caminar y a arar conmigo y voltea hacia atrás, o sea, se vuelve un incrédulo, tiene dudas, no agradará a mi alma. Amén. Entonces la batalla es ahora batalla de la fe. La fe no está en la mente, mis amados, la fe está en el Espíritu. Por eso es que esa batalla la tenemos ganada. Amén. Bendito sea su nombre del Señor. Ahora bien, en esta batalla, mi hermano, ya tenemos a alguien que fue victorioso. La palabra en el libro de Hebreos dice que el Señor tuvo que venir en semejanza de carne, que tuvo que participar de lo mismo que eran sus hermanos, para que con su muerte natural pudiera vencer al que tenía el imperio de la muerte. Lo que antes temía todo el mundo, lo más temeroso, lo más que temía una persona era morirse, como lo teme ahora todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. Todo aquel, lo estamos viendo ahorita, amados, en este trance de esta situación sanitaria en la que
hay un terror, algunos tienen terror a la muerte, otros tienen un temor declarado y en sus actos y en sus palabras lo demuestran, y otros de una manera soliviantada, pareciera que tienen valor, sin embargo, tienen temor a la muerte. Amén. Ahora nosotros vamos a la batalla, no importándonos lo que pueda acontecer. ¿Por qué? Porque si yo muero, presto con mi Señor. Aleluya. Porque nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a dormir. Amén. Mire ustedes, amados, lo que dice el libro en 1 Corintios 15, amén, que es un libro muy importante para la resurrección. Si usted desea saber sobre la resurrección, esta porción de 1 Corintios 15, amados, es muy, muy importante. Amén. Que usted lo sepa, que lo conozca. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice, pero he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. O sea que nosotros dormiremos, pasaremos a otra dimensión. Al dejar esta carne, al dejar este cuerpo corruptible, inmediatamente nuestra alma y nuestro espíritu regresan a aquel que nos lo dio, y en el paraíso esperaremos para cuando seamos habilitados con nuestro cuerpo incorruptible. Amén. 15:49 de Corintios dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿qué? En cuerpo de gloria, semejantes a Jesús, hombres perfectos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que aún vivamos, seremos transformados. Aleluya. Entonces, en nosotros no hay derrota. En ningún momento y en ninguna circunstancia, esa palabra ya fue borrada para los hijos de Dios. No hay derrota para nada. Habrá circunstancias, habrá tropiezos, habrá pruebas, habrá tentaciones. Amén. Pero no derrotas. Porque los que aman a Dios, todo lo que les acontece siempre será para bien. Amén. Por eso es que aun cuando pareciera que hemos sido derrotados en alguna actividad, pero eso es con el pensamiento del hombre, que es muy limitado, aún ese nos trae una bendición tan grande. Como mire, les voy a comentar, mis amados, muchos hermanos, bendito sea el Señor, que su Santo Espíritu ha estado con nosotros, que hemos sido tocados por esta situación sanitaria, nos ha sido de bendición. Hemos visto cómo hermanos que estaban un poco tibios, ahora que pasaron toda esta circunstancia, que pudieron tener una comunión con el Señor Jesús, que aumentaron su tiempo de oración, que le creyeron de que no iban a padecer más allá de sus fuerzas. Hermanos, los vemos ahora bien, pero bien establecidos en Cristo, mis amados. Los vemos hablar, hasta su lenguaje es diferente, es un lenguaje más firme, más convencidos. Ha sido, aun cuando hayan pasado una semana, 2, un mes, no sé cuánto, cada uno tuvo diferentes formas de respuesta a esta situación, pero muchos, mis hermanos, se han levantado. Amén. Entonces pareciera que el enemigo nos tocó, sí, pero para bien, lo mismo que le pasó a Job, mi amado, porque todos los que aman a Dios, todo es para bien. Aleluya. Entonces,
estamos en victoria. Somos vencedores en Cristo, siempre, siempre, siempre. En cualquier circunstancia, nosotros resultaremos vencedores, mis amados. En 1 Corintios 15, 26, también podemos leer lo siguiente. Dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias en resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino, el Señor Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, a toda autoridad y a toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. No habrá más para nadie. Aleluya. Quiere decir que en esta batalla, si este es un enemigo, la batalla que estamos sosteniendo y que el Señor tiene, aquí ya declara que Él ha vencido, que le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Amén. Eso sucedió en la cruz, pero ahora dice que Él vencerá eternamente y la muerte desaparecerá. Ese enemigo con el cual todavía luchamos y lucha la humanidad, amén, para nosotros no es motivo de preocupación. Para nosotros no es motivo de temor, porque sabemos que aunque nos llegara a tocar, nosotros estaremos en el paraíso con Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios 15, 54 nos dice lo siguiente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros que estamos ahorita en la dimensión espiritual, en el reino de los cielos, amados, estamos más allá de la limitación de la muerte. Estamos con una promesa de resurrección y de vida eterna. Y esto nos hace vivir como vencedores todo el tiempo. Amén. Y esto lo sabía Pablo perfectamente, mis amados. Cuando Pablo nos va narrando, amén, si yo 3 veces naufragué en la mar, si yo fui azotado tantas veces por los judíos, si yo fui hecho prisionero por los romanos, si yo caminé por caminos de sombras de muerte, donde había bestias, donde había bandoleros, amén, si yo a veces tuve de comer y a veces no tuve de qué comer. Y esta verdad que tenía Pablo muy dentro de sí, le daba esa fuerza, le daba ese poder. Amén. Entonces nosotros debemos de entender de que no importa cómo sea nuestra vida, porque el Señor nos tiene que perfeccionar de aquellas cosas de las que son no agradables, no adecuadas para un ser perfecto. Amén. Sabemos que lo que está haciendo el Señor es para bien. Amén. Sabemos que lo que Él está haciendo es preparándonos para poder estar en su presencia. Vamos a ver Colosenses, amados, 2:13, por favor. Y dice la bendita palabra en esta porción del libro de Colosenses 2:13, dice lo siguiente.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Y luego dice, anulando, amén, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un decreto que decía, la paga del pecado es la muerte. Amén. Había otros decretos también que decían que solo el pueblo de Israel había sido llamado al pacto, a la esperanza, se le había dotado de la palabra para que la guardase. Amén. Entonces, a partir de la muerte en la cruz, el Señor despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vuelvo a leer, amén. Despojó a los principados y a las potestades, obviamente a las que, a las espirituales, mi hermano, no a las de la tierra. El Señor no le quitó la corona al César, amén. El Señor no le quitó la corona a los persas que todavía luchaban, a los hindús que tenían su pueblo, a los pueblos chinos, no. Aquí está hablando de las entidades espirituales que habían tenido dominada durante tanto tiempo a los hijos de Dios, amén. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Si Cristo triunfó, yo ya triunfé. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que el cuerpo de pecado ha sido crucificado con Cristo. Aleluya. Por tanto, dice, que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, a luna nueva o días de reposo. Todo eso es sombras de lo que había de venir. Amén. Pero el cuerpo de creyentes es de Cristo. Aleluya. Ya no dependiendo de que tenemos que beber un día, beber otra cosa, tenemos que reunirnos alrededor del templo. No, mi hermano, aquí está muy claro, está claro. Los decretos, todo aquello que nos separaba, lo que nos hacía diferentes al pueblo de Israel, se terminó, amados. ¿Por qué? Porque ahora hay un punto común, hay una sola puerta, y esa puerta se llama Jesús el Cristo. Ahora ya no hay otra manera de llegar al Padre. Ya no hay otra manera de llegar a Jehová de los ejércitos. Es solamente a través de Jesús el Cristo. Y todos, absolutamente todos, judíos y gentiles, de todas las razas, pueblo, lengua y nación, y también a los de Israel, a los israelitas. Solamente hay una puerta para todos. Por lo tanto, ahora ya no se trata de qué observo yo, qué observas tú, y hemos caído, amados de mi corazón, hemos vuelto a caer por obra del enemigo, y un grupito se cree más santo que el otro, porque uno guarda el sábado, otro porque no come carne de puerco, otro porque se viste hasta el tobillo, otro porque no se quita el velo, etcétera. Hay tantas prescripciones que son mandamientos humanos, amén, que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen que ver nada con lo que Cristo Jesús enseñó, y que después los 12 apóstoles y Pablo fueron aclarándonos a través de sus cartas. Entonces, mis amados, el triunfo de Cristo, aleluya, es total. Y obviamente si estamos en Cristo Jesús, nosotros también somos vencedores totales. Aleluya. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2, 1. En esta línea de ideas, amén, dice el Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí,
ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque la gran comisión, mis amados, es hacer discípulos, es enseñar a otros lo que mandó el Señor Jesús. Amén. Tú pues sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, tú eres de la milicia del vencedor. Aleluya. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Aquel que se enredó, que se anotó al ejército de Jesús, amén, no puede andar militando en otras cosas. Amén. No puede andar metido en otros asuntos. Eso es lo que está diciendo aquí. Si quiere ser parte de la milicia de Jesús. Amén. Si no quiere serlo, si quiere ser el que carga el agua, el que carga el avituallamiento, el que no entra en batalla, el que no está en riesgo, ¿verdad? Pues consecuentemente no va a tener botín. Amén. Y consecuentemente su vida va a ser una vida lineal. Pero aquel que ha decidido entregarle su vida a Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿cuál es el guardarnos para nosotros lo que es propiedad de Jesús, mis amados? Amén. Entonces aquí Pablo le está diciendo, sufre penalidades como buen soldado. Tú te enredaste en la milicia. Amén. Tú tienes ministerio. Tú aceptaste ser mi sucesor. Entonces, sufre penalidades y milita y no te enredes en ninguna otra cosa. Amén. De esto podemos deducir lo siguiente, mis amados, que le está aplicando esta porción no a toda la iglesia, sino que está aplicando esta porción a los que han recibido ministerio, cualquiera que sea. Amén. Puede ser uno de los 5 ministerios de gobierno y administración de la iglesia: apóstol, profeta, maestro, pastor o evangelista. O pueden ser ministerio de servicio. Eso está en 1 Corintios 12, mis amados. Amén. Algún llamado particular de tener. Te está significando, Señor, de una manera particular. Tú ya debes de militar en el ejército de Jesús. Amén. No como muchos hacen, que reciben el ministerio y es un complemento de su vida secular. No, mi hermano, usted está de cabeza. Primero es el cumplimiento al Señor Jesús y luego el resto de mi tiempo yo lo invierto para el sustento de mi familia. Oiga usted, pero eso no es posible. Claro que es posible, si la mayoría lo hace. Amén. Y si no lo hace, debería de hacerlo. ¿Quién es el que da la provisión, usted o el Señor? ¿Cómo es posible que lo llame a usted y no le dé la provisión que usted necesita para vivir y servirle? Si usted le va a trabajar, pues Él tendrá que dar un pago, y vaya que si sabe pagar el Señor Jesús. Amén. Entonces aquí estamos viendo, mi hermano, que todo eso está inmerso en ¿qué? En una vida de batalla constante, en una vida de batalla permanente. Por eso va usted a sorprenderse que en el libro de Apocalipsis, amén, se encuentre Apocalipsis 21, versículo 8. Es el único lugar, mis amados, el único lugar que aparece esta palabra. Amén. Y dice, en el 7, 21:7 voy a leer antes: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere. Pero los cobardes
y los incrédulos, amén, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los cobardes y los incrédulos. Eso solo lo encuentra usted por única ocasión en esta porción. ¿Quiénes son los cobardes? Los tibios. Los que están en dos pensamientos. Los que no deciden si siguen en el mundo pasándola bien o van y le piden a Jesús los beneficios de la cruz, pero no se comprometen con Él. Esos son los cobardes, los que no quieren ir a la batalla, los que no quieren que les pase nada, los que quieren tener una vida cómoda, muelle, una vida lineal, los que han oído voces de otras doctrinas que le dicen que han venido para que sean reyes, pero no les dicen que también para que sean sacerdotes, y sacerdotes santos. Amén. Entonces estos son unos cobardes. En la primera oportunidad donde las circunstancias no salen como quieren, en el primer lugar en que el enemigo se enfrenta con ellos, huyen. Amén. Pero huyen del compromiso que adquirieron con el Señor, el eterno Rey, el único Rey, el vencedor. Amén. Bien, ahora usted ya tiene todo esto, pero mire usted, eso es nada más para efecto de que podamos nosotros hablarle a nuestros conocidos, a las personas que están en estima con nosotros y poder decirles lo que le va a pasar a aquellos que no entran a la batalla con valor, con espíritu de valor y de dominio propio. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, por favor, a partir del capítulo 2, el Señor empieza a decir qué cosa le dará a los vencedores. Se entiende de que no le va a dar, por ejemplo, a los de Pérgamo una cosa, no, porque las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3 realmente son una sola. Son formas de comportamiento dentro del mover de la iglesia. Amén. Aunque en ese tiempo, ciertamente cada una de esas iglesias tenía esta característica y estas iglesias las pastoreaba Pablo para que Pablo pudiera ir y de una manera particular atender la dificultad que estaba pasando cada iglesia. Pero las 7 iglesias en su mensaje profético es la totalidad de cómo se comporta la iglesia en todos los tiempos. Por lo tanto, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, estoy en el capítulo 2, versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que te has apartado, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. ¿Qué está diciendo? Lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Pero le reconoce y le dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Y luego le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Amén. Aquí ya le está hablando a los vencedores, mi amado. Al que venciere, solo al que venciere. El que se quedó como tibio en el camino, ese no le alcanza, ese no es vencedor. Amén. El vencedor es el que persevera hasta el fin en una vida de santidad y de perfección. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Consecuentemente, para poder comer de este árbol, tendremos que estar en el paraíso. Aleluya. Entonces los vencedores van a estar ¿en dónde? En el paraíso. Bendito sea su nombre. Luego le dice a las que están en Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Habiendo estado ya en el paraíso, habiendo pasado el tribunal de Cristo, estamos exentos de la segunda muerte. Amén. Tenemos la garantía de la resurrección para eternidad. Aleluya. Al que venciere. Y luego dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Revelación, la palabra, los secretos, los misterios no revelados todavía. Amén. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Ese nombre, esa piedrecita, es la misión que usted va a tener para toda la eternidad con Cristo Jesús. En esa piedrecita viene su rango, viene su actividad, viene sus obligaciones, ahora para servir eternamente a Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso solo lo van a recibir los que vencieren. Amén. Y luego dice, escribe a la iglesia de Tiatira. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré de que gobierne naciones. Amén. Y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. Amén. Eso, mi amado, es un misterio. La estrella de la mañana es un misterio. Porque ya el Señor Jesús está en gloria y en plenitud. Amén. Esto no abundo, pero es un misterio. Y dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego le dice a Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. A Filadelfia le dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Y termina diciendo a la Odisea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amados, este es el destino de los vencedores. Verdaderamente es sorprendente, verdaderamente es abundante la gracia que se nos ha dado ya y la que se nos promete. ¿Cómo pues no vamos a luchar todos los días? ¿Cómo no vamos a decirle, Señor, heme aquí, Señor, para luchar la buena batalla de la fe? He aquí, Señor, vísteme de luz con esa armadura preciosa y poderosa. No me voy, Señor, a echar para atrás. Ponme en el lugar que tú quieras, en el frente de batalla, que tú creas que yo soy capaz de poder realizar la misión para la cual tú me has colocado ahí. Y entonces, mi amado, usted tiene
No solo salvación y vida eterna, no solo vas a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, va usted a ser sacerdote y va usted a ser rey. Amén. Le dará el Señor un lugar para reinar, como dice que con vara de hierro como Él reina. Y es lo que habla Apocalipsis capítulo 20, mis amados. Por si usted quiere conocer el reino milenial, donde empezaremos a ejercer la función de reyes y sacerdotes. Y todo será nuevo, y será para eternidad. ¿Cómo pues no vamos a luchar la buena batalla de la fe? ¿Cómo pues no vamos a atesorar la gracia que hemos recibido? ¿Cómo pues no entendemos, mis amados, lo verdaderamente grandioso a lo que hemos sido llamados? Luche todo el tiempo contra usted mismo, para que no llegue la incredulidad, para que no las circunstancias del mundo, que cada vez estarán más difíciles. Porque si hoy no nos preparamos para esa batalla, el enemigo va a conocer muchos flancos y muchos lados de debilidad nuestros, donde nos estará constantemente perturbando. Pero si yo tomo la decisión de traer puesto la armadura todo el tiempo, porque todo el tiempo voy a estar en batalla, mis hermanos, nos veremos como vencedores en el reino de Cristo Jesús por toda una eternidad. Bien, gracias le damos al Señor por esta oportunidad de compartir esta palabra, para que nos levantemos, mis amados, con gozo, con alegría, para que entremos con acción de gracias al átrio, para que limpiemos nuestro templo y sobre todo el lugar secreto. Ahí tengamos comunión con Dios. Para la gloria del Señor Jesucristo, el único y verdadero Señor y Rey. Amén. Que nos ha llamado y que nos ha capacitado a cada uno según sus habilidades y sus capacidades. Nos despedimos dándole gracias a Dios por todos ustedes. Cecilia Ramos Velasco, que todo haya sido superado, que tu casa esté viendo la luz de Cristo y se establezca su reino. Ariel Cárdenas, bendiciones, que te sigas guardando con la salud, con la fe, con la confianza y sobre todo con la perseverancia, leyendo la palabra y viviendo la palabra. Lady Cristian Villatoro, saludos a tu casa junto con tu amado esposo y tu hijo, y que el Señor siga prosperando y que esta palabra, yo sé que esta palabra de hoy ha sido de bendición abundante para ustedes como lo ha sido para mí. Fabiola Solís Navarrete, con toda la familia, con Lucerito, con tu mamacita Teresita y con tu hermana Yadira y todos los que forman la casa de oración de Comitán, ¿verdad? Reciban esta palabra, vivan esta palabra, mis amados, y serán victoriosos, vencedores, en toda situación y en toda circunstancia. Mónica Jiménez, junto con Enrique Castillo y su amada hija, que el Señor me lo siga guardando, lo siga bendiciendo, le siga trayendo esa luz a su entendimiento y sobre todo que guarde ese hermoso corazón de misericordia y de amor. Rocío López Velasco, bienvenida, que el Señor bendiga toda la casa, que el Señor abunde y prospere, así como prospera su alma. Enriqueta Castillo, junto con todos los muchachos, Héctor, Mauricio, Alvarito, y si ya está por aquí también el sobrino, pues bendito sea el Señor, que el Señor siga afirmándolos en su palabra y prosperándolos. Lidia, bendiciones a la casa junto con Deborita y con Isaac. Amén. Que el Señor me los guarde mucho, prospere y los mantenga en salud. Jennifer Rodríguez
bienvenida, amén, Jennifer, bienvenida de Colombia, que nos has oído. Ojalá y yo espero que la palabra haya sido de ánimo, de confortamiento y sobre todo una palabra que nos convenza para siempre de que solo Jesús es la solución. Manasés de la Cruz, hasta donde estás, mi hijo, bendiciones abundantes siempre para ti con nuestro amor y nuestro afecto. Jorge Aquino Gómez, bienvenido Jorge Aquino Gómez, que el Señor alumbre tu casa con la verdad, con la palabra y lo llene de fe y caminemos todos confiados. Amén. Carmen Selvas, bienvenida Carmita, que el Señor haya hecho la obra poderosa en tu casa y con todos los que están en ella. Y Jesús Beltrán del Río también, que ya caminas, que ya te levantes, te hemos declarado sanidad en el nombre de Jesús y esto es verdad. Y Ruth Noemí Aguilar, bienvenida Ruth Noemí, que el Señor, que es amor, paz y gozo, esté contigo y con toda tu familia. Y con todos los que se conectaron, aquellos que también no envían su nombre y se conectan por otros medios, Señor, bendícelos, Padre, guárdalos y sobre todo manifiéstate con tu maravillosa presencia en su vida para que vean que hay Dios que oye y que galardona a los que creen en Él. Amén, amén, amén. Benditos sean.